Hola, bienvenidos a otra sesión de nuestro club de estudio. En este espacio hablamos acerca de un tema relacionado con microorganismos y agricultura y tenemos un video nuevo todos los martes. Para las personas nuevas en este espacio, mi nombre es Brenda Valenzuela Aragón, soy ingeniera en biotecnología y me he especializado en el estudio y uso de microorganismos promotores de crecimiento vegetal mayormente. Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema muy importante, que es la dosis de productos microbiológicos. Es decir, qué tanto debemos aplicar y en qué concentración cuando estamos ya pensando en aplicar en campo. Es un tema bastante complejo. Me refiero a cómo tener la claridad puntual de cuándo deberíamos estar aplicando, pues es bastante complejo, pero podemos hablar un poco al respecto para entender un poco más cuál es la situación y que nos apoye ya para tomar decisiones en campo. Bueno, nos vamos a estar refiriendo un poco más en el caso de uso de inoculantes microbianos. Ya tenemos otros videos donde hemos platicado que hay una gran diversidad de productos que tienen concentraciones altas de microorganismos y que se utilizan en la agricultura, como las compostas, los té de composta, algunos biopreparados, bioles, ese tipo de productos. Pero ahí hemos comentado pues que es muy difícil en estimar las concentraciones y conocer qué microorganismos están presentes, por lo que pues ya no entraría tanto en esta categoría que vamos a ver ahorita. Lo que nos vamos a centrar un poco más es cómo decidir qué dosis de producto vamos a utilizar al utilizar inoculantes microbianos o bioinoculantes, que entrarían en esta categoría los productos que contienen como ingrediente activo microorganismos capaces de promover el crecimiento vegetal o biocontrolar fitopatógenos, pero aquí ya requeríamos conocer cuál es el ingrediente activo, es decir, qué microorganismo, cómo actúa, para después hacer diferentes cálculos y pruebas para estimar cuál es la dosis correcta de este producto. Las dosis normalmente de todo este tipo de productos pues varían muchísimo. Es decir, depende completamente de qué microorganismo es, en dónde se va a aplicar, si lo vamos a aplicar al suelo, si lo vamos a aplicar al área foliar. Y aquí les puse un rango más o menos de lo que se ha visto que son las dosis. Las dosis varían más o menos de 1 por 10 a las 6 unidades formas de colonia por mililitro a 1 por 10 a las 9 unidades formas de colonia por mililitro en la concentración de sus productos. Si se fijan, son 3 órdenes de magnitud, o sea, es una gran diferencia, hablamos de 3 ceros más en la concentración de ese microorganismo. Y además, las dosis varían de 1 litro por hectárea a 20 litros por hectárea. Entonces, el espectro de las dosis que se utilizan, pues es muy amplio, ¿no? Normalmente nosotros podemos decir, pues se aplica como 3 litros por hectárea, 5 litros por hectárea, pero no es tanto esa cantidad la más importante, sino cuál es la concentración de ese producto o cuál es la concentración del ingrediente activo de ese producto, que en este caso serían microorganismos. Ahí por ahí también tenemos otro video donde hablamos acerca de qué son las unidades formas de colonia. Por ahí lo pueden buscar en dado caso que no estén tan familiarizados con ese concepto. Pero lo que quiero resaltar aquí es que, si se fijan, varía muchísimo, ¿no? Y la mala noticia de esto, la complejidad de esto, es que se tiene que medir. Cada microorganismo que veíamos como género, especie, cepa, ese sería un microorganismo en específico, puede actuar de diferente manera. Entonces, ya si cambiamos el microorganismo, aunque sea una misma género y especie, va a actuar de una manera diferente. Entonces, se tendría que medir de forma individualizada para poder estimar qué dosis. Y ya decir, no, pues nosotros desarrollamos un producto de 1 por 10 a la 8 unidades formas de colonia por mililitro y verificamos que una dosis de 5 litros por hectárea es suficiente para controlar, no sé, ciertos problemas de cenicilla en cucurbitáceas, por decir un ejemplo. Entonces tendríamos que hacer ese ensayo, o sea, no nos podemos salvar de hacer esos ensayos. ¿Por qué? Porque ahí puede ser diferentes enfoques, ¿no? Uno que podemos dar de entrada, que el microorganismo, repetir una concentración que ya fue reportada, y eso sería pues un poco no tan correcto en el sentido de que podía cambiar y tendríamos que evaluarlo.
Y otra es que también se puede hacer que lo evalúen en laboratorio, pero únicamente evaluar en el laboratorio no nos asegura que vamos a ver un beneficio en campo. Me gustó esta figura que les muestro porque ejemplifica muy bien respecto a lo que les estoy hablando. En este experimento ellos aislaron de diferentes plantas de chícharos, aislaron diferentes microorganismos, rizobacterias específicamente, y las probaron en campo y también las caracterizaron en laboratorio, es decir, si producían algunas auxinas, como ácido acético, sí, algunas auxinas, si fijaban nitrógeno, si tenían capacidad de antagonismo, entre otras capacidades, ¿no? Y verificaron cuáles tenían esas capacidades. Ellos vieron que mostraron tres cepas mostraron grandes, digamos, características promisorias en laboratorio y vieron que en campo dos. Y después cuando hicieron una segunda evaluación, verificaron que una bacteria que había tenido muy buenas capacidades en laboratorio, ya cuando lo utilizaron en campo, vio que realmente no veía ningún efecto, ¿no? Entonces, si se hubieran ido ya de aquí, desarrollar un producto y venderlo sin evaluarlo en campo, pues nos hablaría pues de que no nos va a asegurar, ¿no? Ver características adecuadas en laboratorio, verlas en campo. Entonces eso también tiene que ver mucho con la dosis, porque en el laboratorio nos damos una idea más o menos o en pruebas in vitro cómo se comporta, pero al final sí o sí tendríamos que hacer pruebas en campo con diferentes dosis, es decir, mi producto con tal concentración, evaluarlo en 5 litros, 10 litros, 15 litros, 100 litros y ver cuáles son los efectos. Obviamente que lo que se busca es como la cantidad de producto mínimo para manifestar el efecto benéfico que estamos buscando y obviamente pues cuidando la parte de los costos. Entonces, sí o sí la tendríamos que evaluar. Y ahora que ya tenemos este contexto, bueno, entonces, ¿qué hacemos en campo? ¿Cómo decidimos qué dosis aplicar? Las recomendaciones que se pueden dar es, uno, pues se tiene que seguir las instrucciones del proveedor. Aquí es importante que podamos tener nosotros confianza en los proveedores y en los desarrolladores de este tipo de productos. Obviamente que la confianza se gana, entonces estoy totalmente de acuerdo, pero cuando no tenemos otras herramientas, pues tenemos que confiar en lo que el proveedor dice que se debe realizar, ¿no? Que eso normalmente aparece en las etiquetas. Si no aparece en la etiqueta qué dosis y en qué caso se debe utilizar, ya deberíamos ver como una red flag o más bien como un detallito que algo está mal, porque debe de decir en la etiqueta cómo se debe utilizar y en qué dosis. Entonces tendríamos que leer bien la etiqueta a detalle, ver qué microorganismo es, que sería como el ingrediente activo, qué dosis se recomienda y de qué forma se tiene que aplicar. Entonces, pues se tiene que seguir las instrucciones y esos experimentos previos que comentaba, pues de quién sería la obligación, digamos, hacerlos, pues sería de parte del proveedor, ¿no? Por eso también ustedes pueden consultarle, ok, ya evaluaste este producto, ¿dónde lo evaluaste? ¿En qué concentraciones? En mi cultivo o en el cultivo que yo estoy produciendo también ya se evaluó. Entonces, como también consultar esa información con el proveedor del producto. Y obviamente eso sería como la parte del desarrollador. Pero la parte de la persona que está utilizando, la empresa que está utilizando el producto, pues sí es importante que ustedes también hagan un monitoreo y una evaluación en su campo, ¿no? Sé que a veces es muy complejo con toda la parte de operación, me refiero como a hacer algunos ensayos formales, pero sí es importante tal vez que en medida de lo posible dejemos algunas áreas de control para verificar que realmente estamos invirtiendo adecuadamente nuestro dinero y veamos un efecto pues en nuestro cultivo, ya sea a nivel del rendimiento o en la reducción de enfermedades o tener algún parámetro, ¿no? Que eso va muy de la mano con hacer un monitoreo adecuado. Entonces, pues sí, ya sería la responsabilidad compartida. Y pues sí, la parte de la dosis vamos a dejársela de lado a los desarrolladores de producto y ya sobre la marcha, pues ustedes pueden ir optimizando. En resumidas cuentas, se tiene que evaluar a diferentes dosis el producto y ya con eso se toma la decisión final de cuál sería la recomendación para aplicar. Bueno, pues hasta aquí sería el video de hoy. Sé que a veces es un poco complicado cuando hablamos y no se dice como una respuesta tan puntual, pero muchos de estos temas, desafortunadamente, o también lo interesante de esto es que no es así, no hay una respuesta puntual, entonces como que nos tenemos que ir capacitando para ver todo el contexto
y ya con las herramientas que tengamos, pues tomar la decisión más adecuada que creamos correcta, pues en beneficio de la productividad y también de la salud del suelo y de nosotros. Bueno, pues sería todo. Gracias, les agradezco su tiempo. Les dejo mi contacto. Si en algo los puedo apoyar, pueden contactarme y los invito a que chequen nuestra página por si tenemos algún curso disponible o algún tema que hemos abordado por allá, también se los compartimos. Pues muchas gracias. Nos vemos.